Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 7 del libro de Hebreos. Le invito a que pidamos al Espíritu Santo que nos dé su paz para poder leer tranquilamente la palabra y dejar que la palabra se enraice en nuestros corazones y que nos dé la gracia de poder vivir la palabra cada día como es su deseo. Pedimos a la Madre del Cielo que interceda por nosotros, que nos cubra con su manto desde la cabeza hasta los pies y que nos ayude a obedecer a Dios como es su deseo de nuestra Madre. Pedimos a nuestro Padre Celestial que envíe a su corte de arcángeles, de ángeles, para que nos acompañen y nos protejan de todo peligro. Reconocemos la presencia de nuestro ángel custodio. Pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Vamos a leer con devoción, con amor, deseosos de aprender. Mando bendiciones a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Vamos pues a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham le entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví estaban facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos, de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con la familia de Leví, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham. Cuando Melquisedec le vino al encuentro, así pues el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e incapaz, pues la ley no trajo nada definitivo.
y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y aquí tenemos un juramento que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Y esta es la prueba de que Jesús vino con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús en cambio permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo, de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establecen la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla, hermanos, del sacerdocio de Jesús. Aquí nos habla de un personaje, hermanos, Melquisedec. Este Melquisedec, hermanos, Abraham, nuestro padre en la fe, cuando éste salió a combatir, que le habían robado su familia, hermanos, y salió a pelear, cuando regresa y se encuentra con Melquisedec, le da la 10ª parte de lo que adquirió cuando atrapó a los bandoleros que se habían llevado a su familia, a sus criados y todas sus pertenencias. Y aquí nos habla que este Melquisedec, hermanos, que no se habla de antepasados, hermanos, es figura de Cristo, o sea, el mismo Cristo. Imagínense nomás, hermanos, un misterio grande para nosotros, pero Abraham ya se encontró con este personaje, Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de justicia. Imagínense nomás, un misterio grande para nosotros, pero qué hermosa es la palabra. Y aquí nos habla, hermanos, de cómo Jesús, hermanos, no pertenecía a la tribu de Leví. Sabemos que de la tribu de Leví nuestro Dios escogió, hermanos, el sacerdocio. Y el primer sacerdote en la tierra fue Aarón, y luego sus hijos, y de ahí todos los levitas eran los que se encargaban del templo, y eran los que podían ser sacerdotes, no nadie más. Pero estos, hermanos, se sucedían el puesto, como lo dicen, se pasaban el puesto unos a otros. En aquel tiempo era así, ahora no. Ahora nuestro Dios, hermanos, escoge a las personas, en aquel tiempo también, pero ellos mismos, hermanos, iban pasándose eso del sacerdocio. Por ejemplo, los hijos de Aarón, si hubieran tenido hijos, si hubieran vivido, sus hijos podían ser sacerdotes. Así era en aquel tiempo. Por ejemplo, ahorita un sacerdote que es sacerdote, primer punto, ya no tienen hijos. En aquel tiempo sí tenían hijos. Y en esta actualidad Dios escoge a la persona que va a servir en el templo como consagrado, como consagrada. Lo mismo nosotros tenemos una misión. Entonces estos iban pasando el puesto unos a otros porque eran mortales. Jesús, hermanos, es el sumo sacerdote. Es el que es capaz, como dice aquí, hermanos, de salvarnos una vez y por su medio hemos sido salvados. En aquel tiempo los sacerdotes, hermanos, ofrecían ese animalito para que se les perdonaran los pecados a todos aquellos que cometían pecado. Así era la forma de pedir perdón en aquel tiempo. Jesús hizo el único sacrificio, hermanos, de morir en la cruz, derramar su sangre por todos nosotros. Ya no se ocupa eso en esta actualidad. Lo único que se ocupa es hacerlo como Jesús lo instituyó. Él dejó los sacerdotes, los instituyó, y nosotros tenemos que ir, hermanos, a confesarnos, a pedir perdón, para recibir ese perdón como lo hacían antes aquellos. Con un animalito los sacerdotes presentaban esa ofrenda. Ahora no, Jesús
Lo hizo una sola vez y para siempre. Para siempre pagó por nuestros pecados. Muchos hermanos separados dicen que no hay que confesarse porque Jesús ya los pagó. Una gran verdad, hermanos, ya pagó nuestros pecados, pero nosotros tenemos que confesarnos cada vez que pequemos porque Él instituyó la Eucaristía, hermanos. El Jueves Santo, antes de morir, instituyó la Eucaristía, el sacerdocio, les dio ese poder a los que Él eligió, y así estos hermanos fueron pasando la sucesión apostólica, y de allí, hermanos, vienen todos nuestros sacerdotes que Dios a través del Espíritu Santo escoge. Así que tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que está intercediendo a favor de ellos. A mí esto me conmueve, hermanos, saber que Cristo está intercediendo ante la derecha del Padre por nosotros. No cesa de pedir por nosotros. Pide para que nosotros, hermanos, podamos llegar a ese cielo. Aquel que murió, aquel que padeció, aquel que dio su sangre preciosa hasta la última gota, no cesa de pedir para que estos pecadores entendamos cuánto nos ama y cómo Él quiere que vayamos a ese cielo. Ojalá que esto le anime y aprovechemos, hermanos, hoy que se habla del sacerdocio. Recemos por ellos, oremos por ellos, por todos los que nuestro Dios ha escogido, y apoyemos las vocaciones a la vida consagrada. Oremos mucho para que haya muchas vocaciones y hablemos en nuestra familia, nuestros nietos, niños, si tienen ya hijos todavía. Háblenles del sacerdocio, de la entrega, de servir a Dios. Mucha gente dice, ay no, pero yo cómo voy a querer que un hijo, una hija mía se vuelva un sacerdote, una religiosa, un diácono. No, yo no quiero eso, yo quiero que tengan familia. Hermano, ellos tienen muchísima familia. Los padres, por ejemplo, no tienen hijos ellos, pero todos nosotros somos hijos espirituales. Somos sus hijos, imagínense. Qué privilegio para una familia que surja un sacerdote, una religiosa, que dedica su vida a Dios para orar, para llevar almas al cielo. Imagínense. Si de esto habláramos en nuestras casas, hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos sentirían un gran deseo de servir a nuestro Dios, pero esto muchas personas se les hace una pérdida de tiempo, cuando realmente, hermanos, son nuestros sacerdotes que oran, nuestros religiosos, que muchas almas rebeldes llegan a Dios. Así es sencillo. Oremos mucho por ellos, apoyémosles, hagámosles saber que les amamos. Recuerde que ellos no tienen una familia, se negó a tener una familia por amor a nuestro Dios. Invitémoslos a las casas, a que vengan a acompañarnos. Son nuestra familia de verdad, hermanos. Somos sus hijos espirituales. Son nuestros padres que nos guían, que se desvelan orando por nosotros, por su comunidad, para que no se pierda este rebaño. Y sobre todo recuerde, tenemos al sumo sacerdote, que es nuestro amado Jesús, que está a la derecha del Padre orando por nosotros. Y así como Abraham le dio la 10ª parte al rey de Salem, Melquisedec, hermanos, nosotros como bautizados y miembros de la iglesia, ese edificio donde nos reunimos, hermanos, tenemos deber de compartir de lo que Dios nos da, compartir para que ese templo siga adelante, no sea miserable con aquel que le da todo. Que la Madre del Cielo le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Dios le bendiga. Sigamos para adelante caminando con la mirada puesta en aquel que nos ha llamado. Que la Reina del Cielo le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Bendiciones para todos. No olvide visitar a su amigo Jesús, que le espera en su iglesia. Tenga esta experiencia y no se va a arrepentir. Lea la palabra, conozca la palabra. Deje que Dios le hable y le muestre el camino por donde debe caminar. Lea Vida a los Santos, conozca sus vidas. Entérese cómo el Espíritu Santo trabajaba en ellos, porque ellos sí le dejaban trabajar, cosa que nosotros le ponemos trabas. No falte la Santa Eucaristía, su deber como bautizado, bautizada, comete pecado mortal cuando no va. Claro está que si trabaja los domingos, Dios le entiende. Escoja un día para ir durante la semana y se descansa el sábado por la tarde y le cuenta como misa de domingo. Si tiene enfermitos en casa, hable a su iglesia para que vaya un sacerdote a confesarle, y una vez que le confiese, un ministro de Eucaristía irá a llevarle la Eucaristía a Jesús para que su enfermito tenga fuerzas para seguir adelante. Dios me los bendiga, me les proteja, me les dé la paz, y la Reina del Cielo le haga sentir su presencia
y los arcángeles y los ángeles cuiden siempre cada paso que den. Y todos los santos intercedan por nuestras necesidades. Bendiciones para todos. Paz y bien.